El inusitado, inexplicable y poco claro en hechos que lo rodearon secuestro del brigadier general Rubén Alzate, comandante para la época de noviembre de 1900 de 2014 en el área del Chocó, de una fuerza de tarea creada con el fin de combatir el narcotráfico y el terrorismo en esa zona que perpetraban las FARC y el ELN y otros grupos criminales, generó toda una revolución dentro del erróneo proceso de conversaciones de paz que conducía el desgobierno del señor Juan Manuel Santos con los narcotraficantes y terroristas de las FARC. Después de prácticamente 3 semanas, casi 3 semanas, de incertidumbre y de amenazas mutuas y de politiquería por todos los sectores, las FARC se vieron obligadas a liberar al general Alzate. El nombre de la institución militar quedó por el piso. Al general no le quedó otro remedio que pedir el retiro, con la vergüenza de haber sido inferior al cargo, y al gobierno nacional de arrodillarse otra vez ante los bandidos y cederles lo que ellos querían. Entre tanto, instituciones como el Congreso de la República, las IAS, la Defensoría del Pueblo, etcétera, quedaron en ridículo. Ninguno se centró en lo que era, y el error infantil e irresponsable de un general de la República de adentrarse en una zona roja de civil, sin escoltas, y fuera de eso con una funcionaria civil de la institución acompañándolo, le generó uno de los episodios más vergonzosos de la historia del ejército. Pero como en Colombia pasa todo y no pasa nada, ya eso es historia olvidada y aquí no la podemos olvidar porque es parte del conflicto armado y de la tragedia que ha habido en nuestro país y en particular el departamento del Chocó. Hoy, viernes 13 de febrero, estaremos en la emisión 921 analizando este hecho y quedamos a 79 episodios de nuestro primer gran objetivo de llegar a 1000 capítulos reconstruyendo hechos relacionados con el narcoterrorismo comunista contra Colombia. Vamos a lo que vamos. Mi coronel, ¿cómo era el escenario político de las FARC y del Estado en las conversaciones de paz en La Habana en el momento en que ocurrió el secuestro del señor general Rubén Alzate por narcoterroristas de las FARC? Hacer un cuadro sinóptico de cómo estaba la situación en ese momento de las conversaciones de paz y de la violencia en Colombia y el desgobierno politiquero y corrupto de Juan Manuel Santos, resulta, por un lado, una vergüenza histórica, pero por el otro lado, un trabajo muy interesante para ver cómo es que Colombia ha sido tan mal gobernada con la complicidad de todos los que deberían hacer parte de la corrección del problema. Resulta que las famosas conversaciones de La Habana comenzaron a finales de 2012 e intencionalmente impuestas por las FARC el mismo día que la Corte Penal Internacional falló contra Colombia, quitándole un tramo de territorio marítimo y otorgándoselo ilícitamente a Nicaragua. No fue la Corte Penal Internacional, sino la Corte Internacional de Justicia, hago la corrección. Y ese mismo día, los bandidos de las FARC y mucha gente del Partido Comunista, inclusive el ilustrísimo senador Gustavo Petro de la época, públicamente dijeron que felicitaban a Nicaragua por su éxito diplomático y que cuando ellos estuvieran en el poder eso iba a ser intercambio de amor filial y mutuo todo el tiempo. Que el gran pueblo de Nicaragua, heredero de Sandino, de todos los bandidos comunistas, era hermano de Colombia y que eso era justo que le devolvieran nuestro territorio a los nicaragüenses. Pero la gente se le olvida.
Y después este delincuente, Gustavo Petro, llegó de presidente y nadie recuerda que fue con los bandidos de las FARC de los que dijo que Nicaragua era justa ganadora de ese fallo. Pero esas conversaciones comenzaron más desde el principio. No se nos puede olvidar que en la rueda de prensa que hicieron en Oslo para montar más show, gastar más plata y tuviera más francachela y comilona, allá estaba el señor Humberto de la Calle con los 5 mudos ineptos que lo acompañaban, entre ellos el general Mora. Entonces comenzó a hablar de la calle, explicarle a los periodistas qué era lo que iba a pasar y ripostaba el bandido Iván Márquez. Hasta ahí pues se supone que era ahí entre pares una reunión. De pronto un periodista le hizo una pregunta, dijo, esta pregunta va para el general Mora. E inmediatamente de la calle dijo, un momento, aquí el único que contesta preguntas soy yo, nadie más habla. Y el general Mora, siendo un general de la República, se quedó agachado, se arrodilló y de ahí para allá, eso sí, como dicen los campesinos del Tolima, le pusieron en jalma. También se nos olvida eso y hay que recordárselo a la población, porque están los archivos fílmicos de ese evento. Entonces comenzaron los diálogos y ya pues era noviembre, finales de noviembre, había que hacer el show y decir que viajaban a Cuba a dejar todo instalado. Vinieron a tomar mojitos, seguramente algunos de ellos a reunirse con jineteras. Ya, ese año entonces la Navidad y el anuncio de paz. Y comenzó 2013 con lo que ya conocemos, las FARC asesinando gente, secuestrando, traficando coca y hablando de paz. Y allá los mudos de la calle reunidos. Entonces desde el primer día dijeron que únicamente cada semana habría un comunicado que primero lo redactaban las dos partes y se le haría de forma conjunta por alguno de los dos turnados. Una semana lo leían los bandidos y otra semana lo leían los otros similares que representaban a Santos. Pero eso fue un decir porque desde el primer día, apenas terminaba la conversación, salía el Tornillo Lozada, salía el Ciego Santrich, salía Iván Márquez a armar el escándalo. Y como a los 15 días hubo la primera crisis. Iván Márquez, que estaba ennoviado con la holandesa Tania Niemeyer, que era bastante indisciplinada de la cintura para abajo la muchachita, la había dejado en Venezuela y estaba desesperado por regresarse a Venezuela a ver qué estaba pasando con su concubina. Entonces, impuso que tenían que llevarle la terrorista holandesa allá, o sino que los diálogos se estancaban. Y obviamente el señor Juan Manuel Santos envió avión especial para que recogiera a la niña y la llevaran a Cuba, a quien anduviera en camiseta, con una camiseta con el Che Guevara pintado, y como hablaba inglés, francés y holandés, para que fuera la cara bonita de las FARC ante los medios de comunicación internacional. Entonces le dieron gusto a Iván Márquez de todo, y ahí fue Troya. Comenzaron a hablar con el cuento de la reforma agraria integral, y de ahí no salieron todo el año. Se les fue en eso, el cuento de la sustitución de cultivos y la reforma agraria integral, y la amenaza de que esto se va a acabar, pero que no lo vamos a acabar porque tenemos voluntad, hasta que en diciembre del 2013 los bandidos de las FARC peraron el cobre. Y ya cuando se estaban preparando para anunciarle al país que ya definitivamente entraban el otro año, salió Iván Márquez en un día normal de esos que no estaba previsto y le dijo a los medios de comunicación, mire, es que el gobierno no ha entendido qué es lo que nosotros queremos. Tienen que desmilitarizarnos todas las zonas. Tienen que dejar que las FARC-EP que han ejercido un gobierno hasta ahora a la sombra lo ejerzan directamente y tenemos es que repartirnos el control de los territorios. Y fuera de eso, el gobierno colombiano tiene que darnos las facilidades para que todas las embajadas colombianas del mundo podamos comenzar a difundir que somos una fuerza beligerante con capacidad de Estado. Así de grave fue eso en diciembre del 2013 y todos los sabios de esos que hablan sobre todo de lo que no conocen en los medios de comunicación eh, decían que se iba a acabar, que no se iba a acabar. Y comenzó el año 2014 y ahí sí fue cierto que eso no sumaba ni restaba. Ya para esa época de octubre y noviembre, Santos estaba desesperado y comenzó a enviar al hermano a que les hiciera coquitos, al tal Enrique.
y a la canciller Holguín. Y cuando estaban en esos coquitos en La Habana y Santos cediendo a todo lo que decían los bandidos, que podía ir el Paisa, que podía ir un poco de delincuentes de esos que se fueron turnando para ir a pasear a Cuba, eh, pero no a resolver nada. Inclusive la ida de Romaña fue muy escandalizada por los medios. Entonces decidió el señor Santos que ya iba a cederles en todo y que ya estaba en contactos en Europa con un bandido de apellido Santiago, que era el abogado de las FARC en Europa, para comenzar a buscar la redacción de una justicia transicional que la había propuesto, y se les olvida a los colombianos, el ilustrísimo expresidente César Gaviria. Él fue el que propuso esa justicia transicional y hasta salió por la radio diciendo que cuál era el problema, que los bandidos después de haber matado, si queríamos que se entregaran, pues que tenían era que cederles en todo eso. Y ya comenzaron a hablar de que iban a hacer una revalidación con el pueblo colombiano en un plebiscito, en un referendo. Y entonces salió el descriteriado de Ernesto Samper, que andaba perdido porque estaba opacado, de presidente de UNASUR. Y fue cuando salió con esas ridiculeces y ese estilo que tiene él de irresponsable, y le dijo a una periodista en televisión, le dijo, pues que les entreguen el Caguán, que toda la vida han mandado allá, que les entreguen la Guajira, pero que dejen de meterse con nosotros los colombianos. Esa fue la respuesta del señor Samper, expresidente de la República. Y ahí lo tenemos, y todos los medios de comunicación lo consultan. Entonces quiere decir que al llegar ese mes de noviembre, los diálogos estaban muy empantanados, llevaban 2 años gastando dinero y no se avanzaba un ápice. Las FARC, entre tanto, estaban en el radar de Estados Unidos con un incremento atronador del narcotráfico. Habían multiplicado su acción y ahí comenzó la ONU, que tenía mucho funcionario proclive a ellos, a publicar unos datos que eran aterradores. Por decir algo, donde había una cifra básica de 70.000 hectáreas de coca, ya hablaban de 120.000, mientras se hablaba de paz y de reforma rural integral, y de vincular los campesinos a sus nuevos proyectos agroalimentarios. Y se hablaba de que todos los bandidos de las FARC eh, quedaban protegidos y que el Estado tenía que darles una cuota y crear una cooperativa común, pero nada se concretaba y todo se especulaba. Entonces, en ese momento, el señor Barack Obama, que ya estaba entrando también en el sol de los venados a sus espaldas, se vinculó más directamente y comenzó a enviar delegados a Cuba. Ya estuvieron un poco de congresistas demócratas, y un sujeto que ha sido secuestrado aquí por las FARC en Colombia apareció en Cuba, ahora ya no de contradictor de las FARC, sino de amigo, cargándolos en yates. Y un senador de apellido McGovern terminó de brazo cogido con Piedad Córdoba, y esta sujeto descompuesta iba, venía, andaba por el país, y en ese lapso anterior había estado metida en la liberación de los últimos secuestrados que quedaban. El show era completo. Entonces, en esencia, para esa época, lo único que se podría decir era que las FARC ya no tenían a ningún militar ni policía secuestrado, pero que lo seguían secuestrando parcialmente y lo soltaban. Y Estados Unidos, el señor Barack Obama, terminó metido ahí, también seguramente quería algún reconocimiento mundial, como es obvio. La ONU se había caracterizado por su mediocridad y por su irresponsabilidad. En esos días hubo otro escándalo también, porque Colombia es un país de escándalo tras escándalo, pero no pasa nada. Por eso decimos que pasa todo y no pasa nada. Aparecieron en una zona donde se ha reunido el terrorista El Gago Joaquín Gómez con toda una manada de bandidas de las FARC, y aparecieron los funcionarios de la ONU que supuestamente eran los que estaban verificando que los bandidos estuvieran completos, que el ejército, el señor Juan Manuel Santos con el general Mejía se inventaron una cosa ridícula de disfrazar los soldados con un uniforme rarísimo y de colocarlos alrededor de las zonas donde se concentrarían los bandidos. Y entonces allá llegaba la ONU a verificar, no sabemos qué es lo que verificaba, y terminaban en unas parrandas aterradoras
y la periodista Salud Hernández publicó un video donde estaban unos argentinos y españoles y portugués en plena parranda y repachanga con los bandidos de las FARC y las bandidas de las FARC en La Guajira. Sabroso, celebrando todo mientras el país se descuadernaba. Entonces hubo dificultades con la ONU, pero ni el Congreso de la República ni nadie con poder de veto se posesionó, perdón, se manifestó. Eh, Al mismo tiempo crecía entre los analistas serios, que además escasean en Colombia, las dudas acerca de qué era lo que quería el señor Juan Manuel Santos. Si quería era ser premio Nobel de Paz para que lo nombraran secretario de la ONU, o si este sujeto descompuesto y corrupto lo que andaba era detrás del tercer periodo presidencial. Entonces fue cuando se vio obligado, por la presión que le hicieron, a que dijo, pues ni para Dios ni para su santo. Entonces, como yo no puedo ser candidato presidencial por tercera vez, entonces no solo que acabo con eso, sino que acabo con la reelección inmediata. Y todos los corruptos del Congreso, ahí sí le funcionaron, y lo sacaron a cambio de que montara un show que llamarían la, el Fast Track para apoyar inmediatamente todo lo que dijera Santos, porque iba a haber un raudal de dinero. Eso fue así y a todo el mundo se le olvida. Además, porque el señor Santos hacía apenas 4 meses había tomado posesión de la presidencia por segunda vez y porque en esa nueva posesión había logrado meterse con el cuento de la paz y lo vimos todos haciendo otro espectáculo ridículo, como si fuera un dictador suelo tropical del África, deteniendo la majestad de un desfile militar y yendo a darle besos de Judas al hijito, al que había puesto a prestar servicio militar de show. Y el hijito tenía helicóptero particular y llegaba a los batallones ya para esa época prenavideña y decía, aquí vengo a traerles el regalo que les manda mi padre a los soldados, mi padre, no lo que les da el ejército, sino aquí vengo a traerles el regalo que les manda mi padre. Y andaba escoltado y con todas esas ridiculeces se hablaba de la paz, la trapacería. Y luego en un evento público con unas señoras, se quedó mirando a una señora, una ama de casa normal, estrato 6, perdón, de estrato 3 o 4, y le dijo, es que hay en Colombia bestias sedientas de sangre, porque le echaba sátiras a los que lo criticaban, por eso. Eh, y yo estoy tan convencido de la paz que, a ver, mi señora, dígame si usted mandaría un hijo a la guerra, el propio presidente de la República, que ha sido ministro de Defensa sin merecerlo, y lógicamente presidente sin merecerlo, y defendido por un ejército que estaba siendo asesinado por los bandidos, criticando a los soldados y diciendo que eran bestias sedientas de sangre y que fuera de eso, que era mejor hacer la paz para que él obtuviera el premio Nobel. Se nos olvida también, pero aquí lo traemos a colación. Y las FARC, desde luego, pues estaban en lo que son, un poco de bandidos mentirosos que llevan doble moral, o como dicen los muchachos, que lo llevan en la doble todo el tiempo. Reiteramos en el punto número 7 de la reflexión la indiferencia de la dirigencia política. El señor Mocus, que era otro descompuesto, corrupto, negociante del Estado y que no se entiende todavía de dónde le sacaron el cuento que era un genio, porque desde esta óptica siempre hemos tenido el convencimiento que el señor Mocus era como un payaso de una comedia británica que llaman Mr. Bean, un tipo completamente estúpido que hace cualquier cosa estúpida y al final le resulta haciendo por circunstancias del destino alguna cosa exitosa. Nos parecía que el señor Mocus era igual. Y has quedado de segundo en las elecciones innecesariamente porque ya en primera vuelta había quedado demostrado que no tenía nada que hacer, pero el pero es el pero. Se fue a segunda vuelta solo buscando a ver qué capital político y fue humillante porque Santos sacó una votación altísima y por Mocus no votó casi nadie. En la primera vuelta había habido el famoso escándalo de que le había robado las elecciones al señor Zuluaga, lo cual tampoco creemos que sea cierto, pero hay gente que lo repite. Entonces, como vemos, como podemos deducir de todo esto, la situación de Colombia no era diferente a la de ninguna época y siempre de por medio los ineptos políticos corruptos que son incapaces
de orientar un proyecto para eh, enfocar a Colombia en objetivos nacionales, pero son demasiado hábiles para manipular todas las instituciones y los hechos políticos para su beneficio personal, mientras las guerrillas siguen enfocadas en su plan de destruir al país. Ese era Colombia en 2014, cuando el señor Juan Manuel Santos llevaba 3 o 4 meses de haber asumido nuevamente el poder por segunda vez. Sigamos. Y esa comedia humana la pagábamos los colombianos de nuestro bolsillo. Claro, obvio, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo ocurrieron los inusuales, abruptos hechos del secuestro del general Rubén Alzate en el departamento del Chocó? El Noticias Uno nos da un buen resumen de lo sucedido. Según un reporte de inteligencia militar conocido por Noticias 1, el general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, se alejó del casco urbano y de sus tropas con la única compañía de un soldado profesional y una funcionaria civil. Carlos Cárdenas. Silvia, según el mismo reporte, el soldado le advirtió al general que no se retiraran tanto y sin embargo, él descendió en la población de las Mercedes que estaba repleta de guerrilla. Noticias 1 conoció uno de los reportes de la inteligencia de las Fuerzas Armadas relatando lo ocurrido con el general Rubén Darío Alzate Mora, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, que opera entre los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte en Antioquia y el departamento del Chocó. Estas imágenes corresponden al día cuando el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón crearon la Fuerza de Tarea Titán. El general Rubén Darío Alzate. El informe secreto dice que a la 1:30 de la tarde, el general Rubén Darío Alzate llamó a un teniente coronel de apellidos Rojas Hernández del batallón de infantería Alfonso Manosalva para pedirle prestado un bote. La embarcación, piloteada por el soldado profesional Serna Díaz Bejarano, fue abordada, según el informe de carácter reservado, por el general Alzate, por un cabo primero llamado Jorge Rodríguez Contreras, suboficial de inteligencia del Viama, y por la abogada Gloria Urrego, coordinadora de proyectos especiales del Ejército para el Chocó. Según el informe, el soldado profesional Serna recibió la orden del general Alzate de pilotear aguas abajo por el río Atrato. Antes de llegar al sitio conocido como Mercedes, el soldado le sugirió al general regresar porque la zona era peligrosa. Dice el documento que hacia las 4 de la tarde llegaron al sitio conocido como Las Mercedes, ubicado, según el reporte, en las coordenadas 5 grados 49 minutos 12 segundos latitud norte, 76 grados 42 minutos 59 segundos longitud oeste. El informe secreto agregó que, según versiones del soldado, el general Alzate ordenó desembarcar en el caserío. Cuando habían pasado entre algunas de las viviendas, fueron sorprendidos por guerrilleros del Frente 34 de las FARC. El soldado notó lo que ocurrió y de inmediato aceleró su embarcación rumbo a Quibdó. Ya en la capital del Chocó, el soldado terminó su relato asegurando que el general Alzate y el suboficial de inteligencia que lo acompañaba vestían de civil. Esta noche, el gobernador del Chocó habló del tema. En este momento establecemos contacto con el Ministerio de Defensa porque el doctor Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa, da las primeras explicaciones a los colombianos sobre la crisis que se está viviendo a raíz del secuestro del general Rubén Darío Alzate. Y estamos en contacto con el Ministerio de Defensa, que en cualquier momento Allí se encuentra Carlos Cárdenas. Carlos, estamos con usted. Buenas noches. El ministro se va a dirigir al país. Bueno, buenas noches. Nos encontramos entonces, el ministro de Defensa, la cúpula militar acaban de bajar, están dispuestos ya a rendir algunas declaraciones sobre lo ocurrido con el general Alzate. Escuchamos entonces al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Muy buenas noches a todos los presentes. Al pueblo colombiano, reiterarle que los únicos son quienes cometen el delito del secuestro. Son ellos quienes deben responder por la comisión del delito. Son ellos quienes atentan contra la libertad de los ciudadanos. Muy importante comenzar por relatar de hoy. El departamento del Chocó fueron secuestrados el señor brigadier general Alzate Mora Rubén Darío, comandante de la Fuerza de Tarea Titán, el cabo primero Jorge Rodríguez Contreras y la abogada Gloria Urrego, coordinadora de proyectos especiales de esa Fuerza de Tarea. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde, el general Alzate llama al comandante
del Batallón de Infantería Manosalva para pedirle que se prepare un bote. Minutos después se desplaza en ese bote con las 3 personas que son mencionadas, en adición a un soldado que es quien conduce la navegación del bote. Más o menos media hora después se aproximan a un caserío, al caserío de Las Mercedes. Allí desembarcan. Cuando desembarcaron fueron sorprendidos por hombres de civil armados con fusiles que los retienen, comienzan unas requisas. El soldado que se encontraba en el bote, al ver que se desplazan hacia el bote donde él se encuentra, se mueve inmediatamente en dirección hacia Quibdó, donde inmediatamente informa a sus comandantes de lo ocurrido. En el acto se desplaza una unidad de acción directa del Ejército Nacional, de la Brigada 15, llega al caserío y allí ya las personas de la Junta de Acción Comunal y de la comunidad informan que los guerrilleros se han llevado con vida al general, al cabo primero y a la funcionaria en mención hacia el norte, aguas abajo del río Atrato, sin que en este momento se conozca el lugar específico donde se encuentran. Estos son los hechos que han ocurrido en este día. No conocemos las razones personales o de inteligencia por las cuales no se siguieron los protocolos de seguridad típicos que habrán implicado el desplazamiento de alguna unidad para garantizar la seguridad del comandante de una fuerza de tarea. Este tipo de protocolos, entre otros, se señalan en la Directiva Permanente 064 de abril del 2012. Como lo dije antes, apenas se tuvo conocimiento de la situación, una unidad de acción directa del Batallón Manosalva se desplazó hacia ese caserío y inmediatamente se puso en marcha todo un dispositivo con las tropas que se encuentran en el área para llegar a la localización de las personas que han sido secuestradas. Asimismo, se han tomado varias decisiones. Se ordenó el alistamiento de medios de inteligencia, medios aéreos y unidades de operaciones especiales del orden nacional para que se desplacen al Chocó, así como ocurrió en días recientes con el secuestro de unos soldados en Arauca. Aquí también se reacciona movilizando todas las capacidades nacionales para dar con el paradero de las personas que han sido secuestradas. Se le ha ordenado al general Asprilla, comandante del Ejército Nacional, que se desplace a Quibdó. En este momento se encuentra en vuelo para que tome directamente el comando, el control de las operaciones que conduzcan a la liberación de las 3 personas secuestradas que se han mencionado. Asimismo, yo mismo, con el mando militar y de la policía, estaremos mañana en el Chocó para entender todo lo que ha ocurrido y al mismo tiempo asegurar que todos los recursos nacionales necesarios, así como se ha hecho en Arauca, se ubiquen para poder recuperar, rescatar, lograr la libertad de estas personas que han sido secuestradas. En otro frente, el Ministerio de Defensa se contactó con el CICR, con la Cruz Roja Internacional, buscando que esta importante organización internacional realice las gestiones humanitarias pertinentes para que estas personas puedan volver sanas y salvas. De acuerdo a la información de inteligencia que se tiene, a las operaciones que se venían adelantando en una zona cercana y al relato que hace el soldado que estuvo en el lugar de los hechos y que logró evitar también su secuestro, es importante mencionar que se estima de manera inicial que los secuestradores son miembros del Frente 34 de las FARC, de una de las comisiones que delinque en esa zona. Esto, por supuesto, será necesario verificarlo con las investigaciones que deben realizarse y, por supuesto, con el análisis de inteligencia
que de manera permanente en este momento se desarrolla en el área para lograr actuar de manera efectiva. Debo decirlo con mucha franqueza también, no contribuye en nada a una situación crítica y delicada como esta, que personas ajenas a las responsabilidades institucionales estén divulgando información sobre estos hechos, que de una u otra manera genera más confusión y en cierto sentido pueden poner en peligro la vida de las personas. Este tema se maneja al máximo nivel nacional, informado el presidente de la República bajo su dirección, por supuesto, en mi caso, bajo control total de la situación, y el mando militar y de la policía de nivel nacional, regional y local, totalmente articulados. Este es un secuestro, y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Un secuestro presumiblemente realizado por terroristas de las FARC, que en este momento son responsables de la vida y de la seguridad de las personas que se han llevado. Estas 3 personas se les debe respetar su vida, sus derechos, su seguridad, y se hacen responsables de esta situación a los terroristas de las FARC, que presumiblemente son quienes han retenido a estas personas. Que esto le quede claro al país: cuando ocurre un secuestro, el único responsable es el secuestrador, independientemente de los hechos o situaciones que se presenten. Termino diciendo que haremos todos los esfuerzos que podamos realizar para que estas personas vuelvan sanas y salvas al seno de sus familias. Ese es el esfuerzo que haremos. Y el mando militar de la Policía Nacional adelantará todas las operaciones y acciones que sean necesarias, de acuerdo a cómo hemos venido trabajando en las últimas horas como reacción directa a toda esta situación. Muchas gracias. Bueno, después de las palabras del ministro, acabamos de enterarnos que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, viene en camino para reunirse con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y con toda la cúpula militar. También el ministro ha dicho que se desconocen las razones por las cuales el general Alzate no habría tenido en cuenta los protocolos de seguridad para llegar hasta ese sitio donde fue secuestrado. El presidente Santos, a través de su cuenta en Twitter, pidió explicaciones sobre los protocolos de seguridad que habría roto el general y le pidió a las FARC su liberación inmediata. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos se refirió al secuestro del general Alzate. Le he dado instrucciones a Mindefensa para que se traslade al Chocó y personalmente asuma la investigación sobre el secuestro del brigadier general Alzate. Exigimos a los captores, que todo indica son las FARC, que lo liberen cuanto antes sano y salvo. Mindefensa y comandante general, quiero que me expliquen por qué brigadier general Alzate rompió todos los protocolos de seguridad y estaba de civil en zona roja. Alto Baudó. Bueno, este video, observándolo con sentido crítico y en detalle, tiene muchas cosas, más de las que aparentemente demuestra, para tener en cuenta. Definitivamente en Colombia la conducción política del Estado es una tragicomedia. Es la oportunidad para que cualquier perico de los palotes se dé publicidad y para que se desenmascaren tantas cosas extrañas que pasan. Comencemos por algo que dicen al principio. La doctora de apellido Urrego, jefe de proyectos especiales del ejército en el Chocó. Como diría el costeño, ¿y qué es esa vaina de caldereta? ¿Cuáles son los proyectos especiales? Pues la deducción que saca uno es que desde el Ministerio de Defensa seguían llenando los cuarteles y las unidades de un poco de civiles que no tenían ni idea de qué era eso, ni qué proyectos especiales, ni qué cuento, porque no hay ningún proyecto especial. ¿Ya? Haciendo politiquería y llevando personas a ocupar cargos para pensar en la tercera elección de Santos y su proceso de paz. Eso es lo que estaban haciendo. Bueno. Segundo, el ministro de Defensa comienza a hablar un poco de insensateces. Dice que salió una unidad de acción directa. La mayoría de quienes estamos en esta sala somos militares y jamás en táctica hemos estudiado ningún nombre de acción directa. Acción directa era un grupo terrorista francés de derecha. Ahí se llamaba acción directa. Es lo único que conocimos en la carrera militar por el nombre de acción directa. Pero ya se convirtió en eso.
Tercero, se le ordenó al general Lasprilla. ¿Quién le ordenó? El ministro de Defensa no da órdenes. Y yo y el más alto nivel asumimos el mando de la situación. No dicen asumimos la responsabilidad del secuestro del general, sino asumimos el mando y vamos a resolver eso allá. Y movimos la inteligencia y movimos no sé qué, cuando el señor Pinzón no distingue entre una escopeta y un fusil y hablando de dirección. Y otro video que no lo encontramos aquí, no lo encontramos, pero que seguramente buscándolo en internet aparece, es que al día siguiente viajó el ministro Pinzón al Urabá acompañado del señor periodista Vélez, que es otro figurón y figurín, y en pleno helicóptero montaron una carta de situación en la cual el general Lasprilla les estaba explicando las condiciones militares del área. Y entonces eh, puso el señor Vélez el micrófono en altavoz y dijo, en este momento el ministro de Defensa conduce la operación y le da órdenes al comandante del ejército. Y luego andaban los dos como un par de gomelos universitarios paseándose por el cuartel y hablando de estrategia militar y de seguridad militar. O sea, eso además de ridículo es tragicómico. Y luego Santos, voy para el Ministerio de Defensa a tomar el mando de la situación y le exijo al comandante general que me explique por qué el general Alzate incumplió los protocolos. Santos no tiene ni la menor idea de eso. Fue que le dijeron, alguien le dijo, mire, es que eso existen unos protocolos. Eso por un lado, pero por el otro es que la conducta del general Alzate sí es demasiado vergonzosa, porque es que eso no lo hace ni un sargento comandante de una base. No se vuela de esa manera de civil y con una señora y en una lancha con un soldado a otra parte. Nunca se supo qué iban a hacer a esa isla allá donde seguramente iban a almorzar arroz con coco y pescado y toda esa cosa que venden allá los lugareños. Pero meterse a una zona donde se sabe que los bandidos se mueven por el río, se mueven, y él siendo el comandante de la brigada, pues eso sí no cabe, o la fuerza de tarea no cabe en la cabeza de nadie. Pero es lo tragicómico y lo ridículo con que se ha manejado la situación. Y en ese momento, pues estaban en las negociaciones de paz de La Habana y dense ustedes cuenta al ministro si dijo alguna palabra en relación con La Habana. No dijo nada. Y ahora sale con el cuento de que él fue el hombre serio que se puso, lo hemos escuchado decir en los medios, es que en Colombia no hay nadie más que sepa de seguridad que yo ni que haya estado en los sitios. Y uno pregunta, ¿y qué estuvo haciendo en los sitios? Esta payasada con sus mangas recogidas en la camisa y parado de medio lado como modelo de ropa fina, hablando cosas baratas. Y finalmente, miren ustedes cómo son los políticos y nuestra dirigencia para hablar. Lo dijo claramente que cuando desembarcaron las Mercedes, unas personas armadas del Frente 34 de las FARC retuvieron, así lo dijo clarito. Y al final cambia de tercio y se contradice y dice, al parecer unos integrantes de la cuadrilla 34 de las FARC secuestraron. Y secuestro es secuestro y no. Entonces, con ese tipo de insensateces y de poca claridad, y fuera de eso, es que la operación de acción directa, pues ahí tenemos lo que hay. Y eso es nuestro país, y esos son todos esos mediocres que ponen en el Ministerio de Defensa, y por eso pasa lo que pasa, porque no hay conducción ni táctica, ni operativa, ni política, ni estratégica, sino deseo de figuración. Y por último, ahí vimos al general Sate como un niño chiquito sonriente, contándole a Santos y Santos subido al lado donde está la ametralladora en la embarcación, eh, rindiéndole cuentas. Eso es vergonzoso, pero es lo que tenemos. Sigamos. ¿Cuál fue el impacto estratégico, psicológico y de seguridad para Colombia como consecuencia del secuestro del general Alzate? Comenzando por lo insólito, ¿no? Lo insólito porque nunca en lo largo del terrorismo contra Colombia las FARC habían secuestrado a un oficial de grado general, ni lo han afectado directamente. Habían asesinado al general y Colorado en el año eh, 95, 94, 94, saliendo del comando de de la división en Villavicencio, sobre la carretera, y habían atentado lógicamente contra el general Rincón Quiñones muchos años antes. Pero de resto, pues había habido algunos atentados como el que le hicieron al general Valencia Tobar y otros planes que se le habían descubierto, el atentado contra el general Zamudio.
pero nunca había ocurrido un secuestro de un general. Y tampoco se conocía de, puede que otros lo hubieran hecho, ¿no? Pero que se conocía que en zona roja, donde el primero que le está reiterando a la gente es que extremen las medidas de seguridad, que nadie puede salir solo en esas zonas, que los movimientos siempre deben ser con patrullas integradas por la estructura orgánica del ejército, de escuadras, de pelotones, pero nada de inventarse grupitos chiquitos y cosas que conduzcan a fracasos, porque hay experiencias, pero mucho menos todavía que un general anduviera de civil solo en una lancha en un río que está infestado de bandidos. Entonces, ese fue pues lo insólito del hecho. Lo segundo, el impacto para el país de la irresponsabilidad de un general, porque entonces ya la gente comienza, ese no es solamente ese, son todos los que hacen eso. Y entonces, ¿en manos de quién está el ejército? La sensación que le queda a los oficiales, suboficiales y soldados, ¿en manos de quién estamos comandados? La credibilidad que perdió el señor ante el ejército. Entonces, seguramente a lo largo de su cargo tuvo que sancionar gente, que tomar decisiones que no eran populares, pero que eran necesarias. ¿Y con qué autoridad moral ponía ahora la cara para decir que las decisiones que él ha tomado eran correctas? Tercero, nunca quedó claro ni cuál era el rol de la famosa jefe de actividades especiales, proyectos especiales del ejército en el Chocó, ni mucho menos qué hacía con el general ella en una lancha. Además, porque según dicen los medios, el esposo de ella trabajaba ahí también en la brigada y no estaba con ella ese domingo. ¿Qué estaban haciendo por allá con un soldado en una lancha y llamando al comandante del batallón que les prestara esa lancha? Y no haber hecho lo mínimo que era asegurar la zona, donde seguramente iban a almorzar o quién sabe qué otra actividad van a hacer allá, pues debían tener la zona segura porque un militar y más de la graduación de él no puede cometer eso. Entonces, todo es una sumatoria de errores que al final el único sacrificado era el país, porque las FARC se dieron el lujo de tener una joya de la corona en la mano para seguir imponiendo todo lo que ya vimos en el primer punto de lo que sucedía en el país. ¿Qué más significa eso? Que ni el general, ni el señor ministro, ni el comandante general, ni los demás tenían claro cuál era la estrategia de las FARC, porque si la tienen clara y están analizándola es a ese punto, no solamente dándole instrucciones a los subalternos que no se dejen atacar, sino que desde ellos tienen claro qué es lo que está pasando con la contraparte, pues sería ya demasiado ingenuo caer en una trampa de esas. Pero es lo que hay, es lo que tenemos, y por eso es que el país siempre ha estado a la deriva. ¿Cómo procedieron los delegados de los dos bandos en la mesa de negociaciones de La Habana? Para, para las FARC eso les cayó como maná del cielo porque ya vimos que venían manipulando e insistiendo que les dieran estatus de beligerancia, que les entregaran el manejo de los presupuestos, que les aprobaran lo que ellos decían y que les llevaran el abogado español y todos los demás bandidos que les iban a legitimar la JEP. Y ahí lograron un salto cualitativo. Se dice que después de eso fue que ocurrió el viaje de la canciller Holguín, que salió en público con la estupidez que ella no entendía cómo esa gente, o mejor que sí entendía que esa gente estaba luchando por algo que era justo, que eran sus derechos o los derechos del campesinado. Lo dijo la canciller Holguín, hoy esposa del candidato presidencial eterno de las aguas tibias y las medias tintas, y no, al contrario, la entrevistan como la asesora directa de la campaña y a todo el mundo se le olvida de eso, y que duró 8 años de canciller, no tanto porque fuera la más idónea, sino porque Santos la necesitaba ahí para que fuera la cara bonita de su premio Nobel de Paz y para que ella se pudiera pensionar como canciller y no en otro cargo público con menos sueldo. Salió de allá de la mesa de La Habana un acuerdo en el que las FARC dijeron, como decía Tiro Fijo, con cara gano yo y con sello pierde usted. Enviaron a Pastora Lape a que hiciera el show. Entonces tocó ponerle avión especial a Pastora Lape desde Cuba hasta el Urabá, escoltas, helicópteros. Desembarcó como MacArthur en las Filipinas, rodeado de bandidos. Aparecieron los medios de comunicación allá
mientras Pastor Alape posaba para la foto con el general Alzate y la señora secuestrada, y mientras Pastor Alape dialogaba muy amenamente con el general y con los bandidos, y luego la despedida prácticamente como si no hubiera pasado nada, subiéndose al helicóptero, con eso sí, los oportunistas de la Cruz Roja que tienen que estar ahí en la foto para justificar su presencia en estos países, no para ayudar a que los bandidos no hagan daños al país, sino para justificar que la Cruz Roja está aquí presente. Pero de un momento a otro, ese hecho que lo pensó Santos inmediatamente que era su catapulta para posesionarse como el premio Nobel y no ocultar, porque Santos quería ser tercer mandatario. Él quería eso. Ese triunfalismo tanto de las FARC como de la mesa decreció porque las declaraciones del general cuando ya apareció aquí en Bogotá al lado de la esposa y del mando militar fueron destempladas. Lo único que dijo era que se veía obligado a renunciar. Pues claro, si no lo hubieran tenido que sacar como, como una persona incapaz. Y ya los medios de comunicación se preocuparon por otra cosa. Llegó la final del fútbol colombiano y la Navidad con el Tutaina, Tuturumaina, y todo eso decreció, pero quedaron las expectativas para lo que pasaría en el 2015 con los pactos que, como ya sabemos, se llenaron de dificultades, y ahí es cuando entra a jugar la canciller Holguín que les he mencionado yo, que Santos, desesperado porque eso no le avanzaba, envió primero al hermano a Cuba a convencer a los bandidos que para allá iba Timochenko a hablar con ellos y que por anticipado iba el otro, que era el hermano de Santos, a abrirles espacio, y que luego iría la canciller Holguín a dar el espaldarazo. Y esa es la famosa argumentación que tuvo el general Mora en su libelo para justificar por qué los diálogos se perdieron. En lugar de salir en ese momento a decirle al país, están montando esta trama, se quedó 2 años más ganando viáticos y viviendo sabroso, y cuando ya al final, o al final no, ya había terminado los diálogos y seguía eso, y se comenzó a destapar con el paso de los años el degenero que ha sido esa conversación. Entonces el general Mora pensó que iba a pasar a la historia cambiando el texto, y hasta Santos salió a desmentirlo y le dijo clarito: general, si no estaba de acuerdo, ¿por qué hasta ahora viene a hablar? Pero las dificultades iniciaron en 2015 y fue lo que abrió el espacio final para que se firmara ese bodrio con el cual hoy las FARC tienen en jaque al país y el señor Petro sigue sacando ventajas. Quedaron tanto en la mesa de allá las dudas sobre la verdad del hecho y la forma, qué fue lo que se negoció realmente para que las FARC soltaran al general, porque si ustedes revisan los recortes de prensa y las noticias que están en internet de esos casi 3 semanas que estuvo secuestrado el general, las FARC se cerraron a la banda y dijeron que eso era un acto legítimo que ellos estaban haciendo porque el general era el comandante de las tropas en guerra, que por qué cuando les capturaban un bandido a ellos, inmediatamente lo procesaba la justicia, que ellos también tenían su justicia revolucionaria, que lo iban a juzgar, que iban a investigar todo lo que ha sido la carrera militar del general, a ver qué acciones tomaban, y que fuera de eso, que ellos sí tenían también la intención de negociar para que en La Habana se suspendiera definitivamente todo el tipo de operaciones, porque no entendían cómo el ejército había desembarcado tropas en distintos puntos de los ríos y que inclusive en los desembarcos ametrallaban las zonas de desembarco, poniendo en riesgo la vida de los pobladores. Uno ya sabe de qué vidas estaban poniendo en riesgo, que era la de ellos, ¿no? Donde había indicios de bandidos. Entonces quedaron todas esas dudas y al día de hoy el país sigue sin saber qué era lo que estaba haciendo el general, por qué violó los protocolos de seguridad, por qué el señor Santos manejó esa cosa de esa manera tan rara, pero sobre todo, qué fue lo que acordaron en La Habana para que el pacto entrara en la recta final y los bandidos liberaran al general cuando querían ir a fusilarlo. Luego, entonces, Estados Unidos, que tenía la presencia allí, tomó acciones más concretas y forzó al señor Santos, así como forzaron a Petro ahora, igual, eso fue igual. Y le dijeron que cada vez que las FARC hicieran una embarrada, ellos le daban la información exacta, dónde estaban los bandidos y que tenía que actuar. Y preciso ocurrió como a los 6 meses de eso, un hecho que aquí ya lo vimos y lo analizamos. En el Cauca, un sargento irresponsable
que fue y se metió en un coliseo, en un corregimiento, y estuvo ahí con la tropa un poco de días, y llegaron los bandidos de Pablo Catatumbo, que estaba sentado en La Habana, hablando de paz. eh, Llegaron y asesinaron como a 11 soldados en una noche de cuchillos largos, allá en un coliseo en un municipio del Cauca, al norte. Entonces, Santos dijo que él tenía la llave de la paz y que iba a actuar con contundencia y que esperara que... Entonces Estados Unidos lo llamó y le dijo, no hable tanta paja y actúe. Y de La Habana salió para eh, supuestamente el Caquetá a socializar los acuerdos con los demás bandidos, otro terrorista que se llamaba eh, Martínez, el apellido era Martínez, que era el representante del bloque sur allá, escogido por el gago Joaquín Gómez para que lo acompañara en Cuba. Entonces lo enviaron al Caquetá dizque a que actualizara. Jairo Martínez llamaba el bandido. Amigo además de Piedad Córdoba del Alma, eso eran, se saludaban de pico con Piedad Córdoba. Este bandido regresó a Colombia supuestamente para ir al Caquetá y eso le pusieron un avión exclusivo, no sé qué, lo dejaron en Florencia con 1000 seguridades y helicóptero pagado por el Estado para que lo dejara en un, como dicen, en un punto X, donde se integraría a las cuadrillas para orientarlos. Entonces Estados Unidos le entregó al señor Santos las coordenadas de un campamento grandísimo que tenían las FARC, donde estaban alistando un alijo de coca de varias toneladas para enviarle a Estados Unidos. Y le entregó las coordenadas para que lo bombardeara. Entonces Santos, ya el estratega, el Rommel del siglo XXI en Colombia, ordenó el bombardeo y, oh sorpresa, en el bombardeo sobre ese campamento, el primer bandido que encontraron muerto fue el tal Jairo Martínez, que supuestamente debía estar en el Caquetá, eh, socializando lo que se estaba acordando en La Habana. Y entonces cayeron como 20 bandidos más y una gran cantidad de kilos de coca y las FARC pusieron el grito en la mesa, que el Estado había asesinado a su representante de la paz. Entonces los periodistas le preguntaron, porque el señor Santos no era capaz de decirles nada, ni el ministro Pinzón, ni mucho menos de la calle y el general Mora, de cómo era que el bandido había salido supuestamente para el Caquetá, estaba allá. Los periodistas ahí le preguntaron al Tornillo Lozada y a Iván Márquez, bueno, pero ustedes lo han mandado era para el Caquetá, ¿qué hacía ese bandido allá? Y entonces dijeron, no, 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 es que como eso era secreto para la garantía de la seguridad de él, entonces él realmente iba para el Cauca a, a, a socializar lo que estamos acordando aquí. Y entonces le preguntan, bueno, pues sí, él iba para allá, digamos que esa parte es cierta, que ustedes por seguridad le cambian el camino, pero ¿qué estaba haciendo en un campamento lleno de coca? No, eso son mentiras, la coca la puso el ejército ahí para tirarse el proyecto y los enemigos de la paz, y eso son vainas de Uribe y de la ultraderecha y no sé qué, y estamos con el presidente Santos porque él ha sido el único que nos pone cuidado, y Estados Unidos, pues como lo que le interesaba era dar de baja al bandido y bloquearles el envío de la coca, pues no dijo nada. A los poquitos días tenga otro golpe a las FARC en el Chocó, del que ha secuestrado a ese, al general, un tal Becerro, también lo eliminaron, en ese caso ya lo vimos aquí, y luego a otro de la cuadrilla 57. Entonces, una prueba más que en el gobierno del señor Pastrana, en el gobierno del señor Uribe, en el gobierno del señor Santos y del señor Petro, es Estados Unidos el que le ha metido la mano, metan en la dinámica y tiene los apoyos, pero todos se suman y escuchamos hasta Marcelo Lucía Ramírez, que no sabe ni dónde está parada en temas de seguridad nacional, diciendo que ella fue la que abrió el camino para las grandes operaciones y le creen. Y luego aparece el señor Pinzón diciendo que él es el que más sabe de seguridad, que es el que ha dirigido eso, cuando la verdad es que, así como en el Catatumbo lo hemos visto en estos días, ese bombardeo contra el ELN lo orquestó todo Estados Unidos, así fue en ese momento y ha sido siempre. Sigamos. ¿Cuál fue la conducta del Congreso de la República en torno a lo que estaba sucediendo en torno al secuestro del general Alzate? Ninguna. El Congreso de la República no hizo absolutamente nada. Ellos andaban era buscando que Santos lograra algo, porque ya estaba comenzando el segundo gobierno y para ellos era necesario asegurar que en 3 años consiguieran
contratos, recursos, controles. Entonces, que secuestren a un general, eso no les importa. Que secuestren 100 soldados no les importa. Lo que les importa es qué pueden sacar de réditos para ellos de ese secuestro. Y en este caso, ellos lo que buscaban era que Santos lograra concretar algo rápido con las FARC, porque ahí habría dinero para las regiones y para el cuento de la paz, como efectivamente la lograron. Por ejemplo, el señor Pardo Rueda, que era del Partido Liberal y que era uno de los dirigentes nacionales, amiguis de Gaviria Trujillo, en lugar de asumir supuestamente la oposición que le iba a hacer el Partido Liberal a Santos, porque todos se declararon en oposición, ¿no? Con ocasión de que el más fuerte era Mocos en ese momento. Entonces se declararon en oposición y él era de la oposición, pero inmediatamente asumió el cargo de ir a controlar las zonas veredales. Ahí se dilapidó el dinero del mundo, no se sabe cuánto. Y el señor Pardo Rueda, que ahora está muy enfermo, nunca respondió por eso y la culpa la tuvo un tubo. Entonces, si los dirigentes de los partidos políticos no asumen ninguna responsabilidad, imagínense ustedes los del Congreso, que son los que los representan y que son los que han debido hacer la paz, o por lo menos ejercer la veeduría sobre la paz y las políticas del Estado. O sea, la acción del Congreso, igual que en otras épocas, nula de toda nulidad. ¿Hay alguna forma de correlación o comparación entre el secuestro del general Alzate en el Chocó y otros secuestros de miembros de la fuerza pública por narcoterroristas de la FARC? Pues revisando los hechos, no hay ninguna forma de correlacionarlo, porque la mayoría de los secuestros de miembros de las fuerzas militares y de policía ocurren casi siempre es en combate, que se les acaba la munición o que los copan y ya no pueden reaccionar más y son secuestrados y llevados allá para después negociarlos. Otros, como lo hemos visto aquí, son porque salen a sus permisos a ver la familia y por falta de recursos eh, logísticos de las fuerzas militares, pues son secuestrados en la vía y algunos asesinados. Pero por la irresponsabilidad y sobre todo de un oficial de alta graduación, no hay forma de correlacionarlo, porque él es absolutamente responsable. Él no era un aprendiz, no era un subteniente, no era un alférez de la escuela militar, no era una persona que comenzaba la carrera. Era un hombre con más de 30 años de carrera militar que había vivido directa o indirectamente la guerra, parece que no muy directamente, pero la había a conocer. Y además había sido instructor de lanceros. Entonces, por lo menos si no había patrullado en ese grado, conocía toda la doctrina que se le enseña a los lanceros. Pero para que llegue y cometa esos errores quiere decir que todo lo que sabía y tenía de experiencia le entró por un oído y le salió por el otro, y que sus intereses personales o su deseo de impresionar a alguien le condujeron a semejante fiasco, no familiar, porque al fin y al cabo cada persona es dueña de sus errores, sino el daño que le hizo al país y a la institución. Por lo tanto, le respondo, el secuestro de este señor no se puede correlacionar con el de ningún soldado porque son dos cosas muy distintas. ¿Portó algún beneficio al Chocó la presteza con la que los cabecillas de la FARC solucionaron el problema de que se les presentó con el extraño secuestro del general Satia? No, desafortunadamente, eh, lo único que escuchamos a Santos decir era que iba a enviar más tropa, al ministro de Defensa a hablar ahí sandeces como las hablaba, y como en Colombia todo pasa y no pasa nada, porque ojalá fuera como en el poema de Machado, que todo pasa y todo queda, ¿no? En Colombia todo pasa y no pasa nada, o lo que queda es el espacio abierto para que la próxima embarrada sea peor. Allá en el Chocó siguió el mismo problema, se firmó el pacto FARC-Santos que supuestamente ese día se acababa la guerra en Colombia, decía el señor Santos, pero que en los hechos nos está demostrando otra cosa. La guerra siguió, el ELN ha hecho durante los 9 años que lleva ya de haberse firmado el pacto de la farsa de La Habana, el ELN ha hecho por lo menos 20 paros cívicos, ha habido muertos, heridos, secuestros, robos, minería ilegal, tráfico de drogas, cruce de inmigrantes por el Chocó hacia Panamá, eh, atentados contra la fuerza pública, casos de corrupción rampante por parte de la dirigencia política. O sea, ni la liberación del general,
ni el famoso pacto de La Habana entre el Santos y sus cómplices sirvió para nada, para el Chocó. ¿Qué lecciones dejó para el país, para las fuerzas militares y la policía, para la fiscalía y para los colombianos en general, el absurdo hecho del secuestro de un general de la República sucedió, suceso inédito en el país? Pues aquí podríamos decir que para cada instancia, cada institución que se mire, aquí tenemos en pantalla unas y hay muchas más, pero tomamos como esa pantallazo de algunas instituciones. Para cada una, si uno lo revisa, hay alguna enseñanza, ¿no? O muchas, de errores de seguridad, de concepción, de gobernanza, de Estado, sociedad, de visión política, de organización social, etcétera. Pero digamos una cosa, que todas las instituciones cuando ocurre un caso de estos son afectadas, ahí sí como dijo el ministro, por acción directa o por acción indirecta. Pero el punto no es ese. El punto es que todas esas lecciones salen a flote en el momento que ocurren los hechos. Y viene la segunda parte, que es la negativa. ¿Por qué no se entra a trabajar sobre la solución a esos problemas, sino que cada quien llega con su propia agenda, se olvida de eso y los hechos luego se repiten? Porque sucede la famosa frase que algunos le atribuyen a Napoleón, que no es de él, que quien no conoce la historia la repite. Entonces no aprendemos como instituciones, como sociedad, como país de esos errores y después se repiten de una u otra manera. Pero lo peor es que la violencia, que es el contexto de todo esto, tampoco encuentra solución por parte de quienes deberían actuar sinérgica y organizadamente para buscarle la respuesta a esa problemática. Entonces las instituciones reciben la información, supuestamente la decantan, pero esa memoria histórica de cada institución, ese know-how, ese conocimiento acumulado, se queda en que los que lo conocen no lo aplican y tampoco se lo transmiten a sus sucesores, y por eso el rosario de errores es eterno. Sigamos. Mi coronel, después de haber escuchado todo este entresijo trágico y cómico y vergonzoso que usted tan sabiamente ha descrito, como en todos los episodios, y como dice mi coronel González, todo pagado con la dilapidación del presupuesto de los colombianos, le hago la siguiente pregunta. Y que habida cuenta de la violencia del comunismo contra los colombianos, y finalmente entiendo que el comunismo es una religión, es decir, no es sectorizada por departamentos. Pero bueno, en este caso en el Chocó, ¿qué opinión tienen los habitantes de la martirizada región acerca de Gustavo Petro y su paz total? Hay una canción popular, mi coronel, que a veces le hemos mencionado aquí, que dice que aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente de Cali disfruta y rumbea. Aquí la parafrasearíamos y se la acomodaríamos al Chocó. Aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente del Chocó disfruta y rumbea. Resulta que después de unos escándalos asqueantes que hubo allá, que son el pan nuestro de cada día, apareció esta joven mujer que vemos ahí como la candidata a la gobernación del Chocó y obtuvo una votación altísima, aprovechando su belleza física y su capacidad de dialéctica, porque la tiene. Esta joven se convirtió en figura nacional, pero ha sido más por presencia mediática, por proyectar su imagen para futuras actividades políticas que para el Chocó. Y el señor Petro, a lo largo de su ya largo desgobierno, ha estado varias veces en el Chocó, comenzando cuando hubo un derrumbe a inicios de su mandato que trancó las vías y fue noticia nacional, y allá se apareció haciendo politiquería y que llevaba no sé cuántos miles de millones. Pero entre tanto el ELN fue arreciando las acciones criminales y hoy es innegable. Todo el lustre y la figuración que tuvo esta dama al principio de su gobierno se le fue desapareciendo y ya casi ningún medio de comunicación
la consulta y toda su figura sonriente y toda su amabilidad, como que ya no le dan esa trascendencia que ella buscaba para proyectar su imagen personal, la del Chocó. Y por su parte, el señor Petro siguió cometiendo errores, porque es que él no hace sino cometer errores todos los días, y hablando de la igualdad y de los pobres y que les va a dar tierras, y hablando por allá incitando a la gente a que se revuelque contra las mismas instituciones. Entonces, en una zona histórica y atávicamente olvidada, donde cada politiquero de turno aprovecha el momento para darse publicidad y para pedir, ahí ven ustedes lo que está hablando la señora gobernadora, en lugar de pedir desarrollo, seguridad, está pidiendo es que le lleven la mesa de paz para hablar con ella, o sea, para ser parte del show y que la vean en televisión y la entrevisten diciendo que los problemas del Chocó son tales. Allá es tan ridículo en el Chocó que hemos visto también en otros episodios, hasta los obispos hablando de política y de que hay que reunirse con los bandidos, en lugar de decir que la fuerza militar tiene que entrar y combatirlos, las instituciones cumplir y llevar desarrollo, es que hay que hablar con los bandidos. Y ahí vemos la señora que ya cambió de tercio completamente de lo que decía al principio, de que le iba a dar miel, leche, maná y otras cosas al Chocó. Entonces ahora habla es que, ¿por qué no la hacen partícipe de las mesas de paz? Y Petro, eh, que difícilmente mantiene en sus cabales, cada vez que se le ocurre alguna sandez la dice alrededor del Chocó y al final la gente queda en las mismas. Entonces, una población que está acostumbrada a que los gobiernos sean liberales, conservadores, de la U, verde, rojo, del centro democrático, del que sea, los ha tenido abandonados y que ahora llegó un comunista y hace lo mismo, pues ellos siguen en su cuento allá con la minería ilegal, el tráfico de seres humanos, el tráfico de especies, el tráfico de pieles, la pesca artesanal, el bajo nivel cultural, los parásitos, los niños se mueren de hambre, las peleas que hay entre indígenas y negros, la rapacería y trapacería que hay en el Chocó, especialmente en Quibdó para robarse los recursos, no ha cambiado nada. Entonces el concepto de ellos, dijéramos que es un concepto igual al que han tenido los demás mandatarios que los consideran es un poco corruptos y mentirosos. Mi coronel, como siempre, le pido que rindamos con reverencia y profundo respeto un minuto de silencio en memoria de todos los colombianos y extranjeros víctimas de los crímenes y vejaciones de la FARC y sus cómplices. Mi coronel, ¿qué similitudes o conectividades hay entre la supuesta paz del Pacto FARC-Santos y el trillado, pero ineficaz argumento de la paz total? Pues mi coronel, hay las dos. Hay conexiones
y hay similitudes, y uno diría que hasta exactitudes, ¿no? Porque en ambos casos se nota que por encima están los intereses particulares de los dirigentes políticos. Eh, lo que decía el ministro Pinzón estaba demostrando más es que él estaba en campaña presidencial anticipada y que le estaba diciendo a los colombianos que él sí mandaba en las fuerzas militares. Además debería darle vergüenza, ¿no? Porque si es el que manda en las fuerzas militares y le pasa eso, que le secuestran a un general, pues quiere decir que está mandando mal, que no está haciendo las cosas como es, que no le puede echar la culpa solamente al general, porque es que en la vida militar debe existir esa claridad. La responsabilidad debe ser compartida. No es solamente del subalterno. Entonces, si era el jefe, como se autodenomina ahí, que ordenó y dijo, ¿por qué le falló? Y ahora vemos a la señora gobernadora del Chocó, que después de hablar de que iba a traerle todo el progreso al departamento, anda buscando es que la metan también a las mesas de negociación, porque cómo va a quedar ella por fuera del show, del pastel. Igual los dos presidentes, el uno cediéndole a los bandidos en Cuba, en La Habana, todo lo que querían para ganar su espacio, y el otro ahora siendo cómplice y socio de los mismos, buscando exactamente perpetrarse en el poder. Entonces, perpetuarse en el poder. Entonces, las similitudes, así a grosso modo, son muchas, pero si se profundiza más, los yerros que se han cometido en darle tanta importancia a los terroristas, en subirles de estatus, etcétera, pues esto no parece un tornillo sin fin. Bueno, entonces pasamos al comentario del día de hoy. Adelante con el comentario. Bueno, gracias, mi coronel, y un saludo para toda la sala y cibernautas. Mucha tela que cortar con este tema y este episodio del día de hoy. Pero vamos a comenzar con el comentario en la parte política. De ese entonces, con esa fatídica presidencia de la República de Juan Manuel Santos en nuestro país. La verdad, pues voy a titular este comentario de la siguiente manera, que dice así: es muy fácil caminar entre ovejas mansas que caminar entre lobos sedientos de sangre. Colombia requiere personas probas que puedan retomar el rumbo y la senda de la institucionalidad, la confianza nacional y los valores democráticos, extraviados de manera improvisada en los 8 nefastos años del gobierno de Santos. La crisis de las instituciones fue hiperbólica y la falta de credibilidad no tuvo tan siquiera un punto de equilibrio. El desbalance es abultado y la ciudadanía perdió la ilusión, pues la crisis en materia económica, de salud, educación, de seguridad, de agricultura y de justicia fueron el resultado de las improvisaciones de ese desgobierno. El incremento del compromiso burocrático fue abismal. El gobierno repartió mermelada a diestra y siniestra. Pagó cuotas burocráticas, financió las concesiones de un proceso de paz, prescindiendo de los fondos para hacerlo. Fueron los detonantes necesarios para efectuar pésimas reformas tributarias encaminadas a elevar la carga tributaria de los ciudadanos y de las empresas privadas. Pero bien, vámonos a lo que en medio de tanto desastre, hablemos del tema de la seguridad. Pues el negativismo sacude un extremo malestar, dado de que los hechos cotidianos determinan la
lesividad de aquella época. Los bandidos terroristas, pues prácticamente se tomaron el país, despedazaron los cimientos y valores democráticos como les pudo haber a placements, y lo hicieron. Y lo reprochable del asunto es que nunca ha habido ni habrá firmeza y convicción para ponerle límites a la situación. Pues no vayamos tan lejos en lo que en el actual gobierno de Gustavo Francisco Petro Rego lo está haciendo con los genocidas del ELN, que son más libres y más crueles. A Santos el temor lo ha consumido desde sus entrañas, pues después de que en 2010 aparentó lo contrario. Adicionalmente, sobre su espalda recae el funesto proceso de paz con la FARC, o le diríamos FARC Santos, que lo deslegitimará para siempre como el peor presidente de la historia nacional. Bueno, pues le está haciendo carrera y competencia el actual presidente. No satisfecho con ello, desconoció el veredicto popular, el famoso no, que él mismo convocó el 2 de octubre del 2016 para implementar coercitivamente lo que algunos denegamos, actuando en efecto como un deprobable dictador. El secuestro del señor brigadier general Rubén Darío Alzate el 16 de noviembre del 2014 fue un evento sísmico en la historia reciente de ese entonces en Colombia. No solo fue la primera vez que la FARC atentaron contra un general, pues ya lo relató mi general en su exposición, sino que puso al borde del abismo las negociaciones de paz que se adelantaban en La Habana. Pues presentemos entonces lo sucedido como lecciones que transforman la doctrina de seguridad y la comunicación política en el país. Entonces el general Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, se desplaza a un corregimiento llamado Las Mercedes, a orillas del río Atrato Chocó. Pero lo hizo bajo condiciones que desafiaron cualquier protocolo militar estándar, como fue vestido de civil, sin un esquema de seguridad habitual y en una zona con presencia histórica y activa del Frente 34 de las autodenominadas FARC. Aquí viene la segunda parte, como lo titulé en mi comentario, pero es muy diferente caminar en medio de una jauría de lobos sedientes de sangre. Y el resultado fue pues el secuestro junto al cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Rego. El pulso en La Habana. El secuestro rompió la premisa de negociar en medio del conflicto. El presidente Juan Manuel Santos suspendió los diálogos de paz de inmediato, dejando claro que el proceso no sobreviviría con un oficial de ese rango en cautiverio. O se obligó a la FARC a una liberación express apenas 14 días después, con un gran espectáculo por parte de uno de los cabecillas del secretariado, ya expuesto anteriormente. El desprestigio institucional, pues para el ejército el evento fue un golpe a la moral. La imagen de un general secuestrado por desplazarse con exceso de confianza generó críticas internas y externas sobre la disciplina y el cumplimiento de los manuales de inteligencia y contrainteligencia. Pues bien, podremos formarnos en las diferentes escuelas de combate, tener todos los conocimientos y doctrina, pero si no se aplican, estamos llamados al fracaso. La gestión de crisis de comunicación
El manejo mediático tras su liberación fue controversial. Su renuncia inmediata, pues tras admitir que violó los protocolos de seguridad, fue una lección de responsabilidad de mando, aunque dejó un sabor amargo en sectores que esperaba una explicación más profunda, porque un estratega de su nivel cometió unos errores tan básicos. El incidente subrayó cómo las comunidades de las zonas de conflicto como el Chocó, que quedan atrapadas entre la espada y la pared, cuando los operativos militares y las imprudencias de los funcionarios atraen represalias y un aumento de presión armada en sus territorios. Concluimos que el caso Alzate fue un recordatorio de que en la guerra el simbolismo pesa tanto como las balas. Las autodenominadas FARC obtuvieron un trofeo propagandístico momentáneo, pero el Estado aprendió que la paz requería de reglas de juego más claras y que la seguridad de sus altos mandos no podía quedar al arbitrio de la buena voluntad. La seguridad no es un estorbo para el servicio social, es la garantía que dicho servicio pueda realizarse. En fin, es muy fácil caminar y ejercer la profesión en oficinas y en escuelas de formación, pero es otra forma de dirigir nuestra profesión y liderarla en el campo de combate. Pues si desde nuestros inicios de la carrera estamos en el campo de combate conociendo hábilmente cómo los narcoterroristas delinquen a sus anchas en el campo de combate, lo conocemos, los combatimos, neutralizamos, pues seguramente aplicamos muy bien la doctrina. Pero si no salimos de los escritorios y de las escuelas, estamos llamados a que derroten hábilmente el enemigo en el campo de combate a quienes no tienen la experiencia. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel Fuentes. En síntesis, los errores son compartidos, hay fallas estructurales, ahí no se puede tapar el sol con los dedos, y si se trata de hacer un análisis imparcial y directo, hay que resaltar lo bueno, lo malo y lo feo. Su comentario lo corrobora así. Esta noche tendremos una nueva actividad, volveremos a reflexionar sobre el futuro electoral de Colombia, habida cuenta que cada día que pasa se acercan más los eventos electorales y lo que vemos es más de lo mismo, la rapilla. La ingeniera Rosita levantó la mano, adelante. Estoy al aire, mi coronel, Señora. porque como desde ayer estaba sin micrófono,